Son polémicos por su alto coste y complejidad, y también porque en muchos sitios o no llegan o lo hacen muy por debajo de lo esperado. Los soterramientos de vías en nuestras ciudades, que podrían tener por delante muchas novedades que te cuento en este vídeo. La lista sería casi inabarcable: Palencia, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada y Reixac, Lorca, Talavera de la Reina, Almería, Granada, Alfafar y Sedaví, Valladolid, Valencia, Navalmoral de la Mata, San Andrés del Rabanedo. Muchas localidades que tienen por delante el desafío de lograr que las vías desaparezcan en sus entornos urbanos, o al menos se disimulen, en algunos casos ya en marcha, en otros en trámites o planes, y en más de uno todavía con muchas interrogantes por delante. Sin embargo, algo está empezando a cambiar a la hora de diseñar esos posibles soterramientos, más aún con algunos ejemplos de obras pasadas que no quedaron ni de lejos como se esperaban. Siempre causan revuelo y no poco rechazo debido a su alto costo o dificultad. Sin embargo, con el paso de los años, más ciudades se han ido sumando a la petición de soterrar las vías en su casco urbano, que en muchas ocasiones dividen ciudades enteras, y casi siempre, cuando lo han conseguido, ha sido tras muchos años de reivindicaciones o masivas protestas en las calles. Si bien parece que últimamente esos soterramientos que están en el aire buscan una adaptación a los nuevos tiempos, con diseños mixtos, por así decirlo, y en donde se comparten zonas totalmente enterradas con otras en trinchera e incluso a cielo abierto, proyectos más abarcables en presupuesto y costes y también menos complejos de construir, y buen ejemplo de ello ha sido lo presentado estos días para Granada. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Concretamente, el gobierno ha dado a conocer la propuesta para la ciudad nazarí, donde se quiere enterrar buena parte de las vías que llegan a la ciudad de la Alhambra mediante una serie de renders muy interesantes, donde se pueden ver los distintos tramos, algunos simplemente con ajardinamientos a ambos lados de las vías y con las vías en superficie, pero apantalladas para evitar el impacto acústico, un diseño que habrá que esperar cómo es recibido en Granada, pero que tiene muchos visos de salir adelante. Este tipo de propuestas podrían ayudar a acelerar algunos proyectos aún en el aire o directamente con la máxima incertidumbre sobre ellos, como en Palencia, que se ha volcado en los últimos meses en solicitar el soterramiento de las vías que parte la ciudad y que ahora, con las obras para encauzar la alta velocidad hacia Cantabria avanzando, parece que es la última oportunidad para lograrlo, un tema del que os hablé en 2 vídeos recientes del canal. Otra ciudad donde se ha despertado de nuevo el proyecto de soterrar al menos parte de las vías es Valladolid, uno de los ejemplos más claros al partir en dos el casco urbano, siendo además una ciudad que cada vez soportará más paso de trenes, un proyecto de soterramiento fallido por el estallido en su día de la burbuja inmobiliaria, pero que ahora se quiere rescatar y que tras la elección de uno de sus exalcaldes, Óscar Puente, al frente del Ministerio de Transportes, se ve más factible, otra ciudad a la que le dedicamos un vídeo en el canal. No muy lejos, en San Andrés del Rabanedo, parece que al fin van a lograr soterrar el trazado que pasa por esta localidad a las afueras de León, una reivindicación que arrastra muchos años y cuyo proyecto también contamos en un vídeo y que parece combinará también distintos tramos de diversa ejecución. Con más incertidumbre tenemos el caso de Talavera de la Reina, donde tras varios proyectos de todo tipo, ahora se está a la espera de saber qué ocurrirá con el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Extremadura, donde la ciudad de la cerámica lleva reclamando la desaparición de las vías que estrangulan su desarrollo, una resolución que debería estar cerca de saberse y aclararse al fin tras tantos años de espera y cambios de proyecto, algo que también afectará a Toledo capital, donde parece que la opción de las 2 estaciones toma más fuerza tras el respaldo del nuevo alcalde, proyectos que también tenéis explicados en varios vídeos del canal.
A pocos kilómetros al oeste de Talavera tenemos otro caso de localidad que pelea desde hace mucho por enterrar sus vías, ahora mismo patas arriba por las obras necesarias para electrificar y modernizar la línea a su paso por esta ciudad, pero que también sigue sin lograr el impulso por el soterramiento. Ahora, con el apoyo claro de la Junta de Extremadura y con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata decidido incluso a paralizar las obras si hace falta por vía judicial, veremos cómo evoluciona este caso en los próximos meses, ciudad a la que también le dedicamos un vídeo en el canal. Aunque si hay una ciudad que parece que tendrá mucho por decidir en el futuro en ese tema, es Valencia y su periferia, pues la capital del Turia al fin parece avanzar en los enormes proyectos que la transformarán por completo en esto de lo ferroviario, ahora con el canal de acceso en plena ebullición, pero con el túnel pasante aún por delante, así como la nueva estación central. Dos obras que lograrán eliminar la enorme cicatriz que puede verse en el corazón de la tercera ciudad de España, algo que eso sí, dada la magnitud de lo que queda por hacer, irá para bastantes años. A las afueras, en las localidades de Alfafar y Sedaví, el problema de ruidos y seguridad es el principal argumento para pelear desde hace mucho tiempo por lograr soterrar las vías. De momento parece que se eliminará el peligroso paso a nivel de la zona, donde ya ha habido varias muertes, y está por decidirse si se avanzará o no y a qué ritmo en ese soterramiento. Más allá de estos casos rodeados de incertidumbre, hay varios puntos del país que parece lo verán más pronto que tarde. El ya mencionado caso de Granada o los avances ya en marcha en Almería o Lorca, sin olvidarnos los carísimos soterramientos de Montcada y Reixac o el Hospitalet de Llobregat, donde se van a invertir más de 1.500 millones de euros y que van a dar mucho que hablar en los próximos años. Un tema, el de los soterramientos, siempre en el candelero y que tiene por delante muchos ejemplos a los que seguiremos la pista para ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda, el camino más largo se inicia con un primer paso.